11 de la mañana, 8 minutos. Qué bonita vecindad. Qué bonita es la vecindad del Chavo. Ya les digo, 092-690-690. Estamos abiertos a recibir sus mensajes de problemas de vecindad, sobre todo si vivís en edificios, que es donde se terminan dando los roces más directos también, ¿no? Sí. Pero hoy les proponemos, en un informe a cargo del señor José Pepe Sena, transitar por el mundo de los reglamentos de copropiedad. Si algo parece dividir a los uruguayos, particularmente a los de la capital, son las diferencias a la hora de convivir. Sí, y todo esto, aunque existe o que exista un reglamento, ¿no? Bueno, pero ¿qué es un reglamento de copropiedad? ¿En qué casos se ha utilizado? ¿O en qué casos también se ha utilizado? ¿Cómo se consensúa? ¿Y qué aspectos legales debe transitar? Vamos a explicar todo esto ahora. Dale. El reglamento de copropiedad en Uruguay es un documento legal que establece las reglas de convivencia y administra los derechos y obligaciones de los copropietarios justamente, ¿no?, en un inmueble bajo el régimen de propiedad horizontal, a pesar de que es vertical, muchas veces, claro. Pero bueno. Es redactado en escritura pública, se inscribe en el registro de traslaciones de dominio y establece la proporcionalidad de cada unidad, las normas de uso de los bienes comunes y también de uso exclusivo y las sanciones, entre otras cosas. Sí, y aquí en nuestro país los reglamentos de copropiedad son regulados principalmente por la ley 10.751 y se rigen por los acuerdos entre los propietarios que pueden ser modificados por la asamblea de propietarios. Y como decía Paula, ¿no?, este reglamento se encarga de definir los derechos y deberes de los copropietarios, como el uso de áreas comunes, por ejemplo, que cada vez sea más con edificios con más amenities, ¿no?, la obligación de pagar expensas proporcionales a tu unidad y el respeto a la seguridad y salubridad del edificio, entre otros. ¿Pero qué entendemos por bienes comunes? Concretamente se especifica la administración de los bienes comunes, que son los que son para uso de todos, y de los bienes comunes que son de uso exclusivo, como por ejemplo los jardines. Sí, el reglamento también establece las sanciones en caso de incumplimiento por parte de un copropietario o de quien ocupe la unidad, que puede ser un inquilino. Aunque puede ser modificado por los copropietarios, ¿no?, en cada uno de los edificios o en cada una de las propiedades, debe respetar las normas constitucionales, el orden público y las disposiciones de la ley 10.751 que regula la propiedad horizontal en Uruguay. Claro, si vos o los copropietarios están todos de acuerdo que se puedan andar desnudos por el edificio, no alcanza, porque no respeta las normas constitucionales. No respetaría claro. Bueno, recordemos, para la creación de un reglamento se requiere acuerdo unánime de los propietarios y debe ser otorgado mediante escritura pública, como decíamos al principio. Sí, y también es necesario que esta documentación correspondiente, como los títulos de propiedad, el registro de fraccionamiento ante la intendencia, el plano de mensura y la cédula de las partes sean presentadas. Entonces se tiene que presentar obligatoriamente, ¿verdad? Bueno, una vez inscripto, el reglamento adquiere fuerza obligatoria, incluso, y escuchá esto porque es un detalle no menor muchas veces, para terceros y futuros adquirientes. Y hubo tanto ruido que al final llegó el final. Mucho ruido. Ruido de ventanas, nidos de manzanas que se acaban por pudrir. Mucho ruido. Suena Joaquín que no canta más, ¿vieron? Sí. Se despidió. La última. Pero vayamos ahora a conocer si este tipo de acuerdos genera inconvenientes de convivencia y si resulta un tema relevante, por ejemplo, para la Defensoría del Vecino. Sí, una defensoría que es encabezada por Daniel Arbulo, quien asegura, de acuerdo a las estadísticas que maneja en su oficina, que aproximadamente el 40% de los reclamos que reciben están relacionados con problemas de convivencia entre vecinos. Sí, y esto incluye, entre otras cosas, conflictos entre residentes, problemas con eventos y ruidos molestos. También le preguntamos al funcionario qué tan relevantes son esos reclamos y si los reglamentos logran, en definitiva, abarcar toda la problemática existente. A ver, ¿qué dice? Es un tema relevante, entre otras cosas, la interpretación de los reglamentos de copropiedad y las cosas las temáticas que alcanzan, digamos. Los reglamentos en sí mismos no han, por lo menos desde nuestra perspectiva, no han logrado abarcar muchísimas situaciones que tienen que ver precisamente con la convivencia y eso genera dificultades permanentemente en todos los barrios. De hecho, a nosotros nos llegan situaciones de manera cotidiana que, aún estando en el marco del reglamento, claramente son problemáticas para los edificios. Por poner algunos ejemplos, todo lo que tiene que ver con
obras o mantenimiento de distintas casas o apartamentos. El aire acondicionado, el arreglo de una ventana, un balcón, las plantas que están en ese balcón y demás, las mudanzas, los horarios, el concepto de ruidos molestos, el concepto de descanso, son cuestiones que parecen estar abarcadas por los reglamentos, pero que después la vida es mucho más rica y hay inconvenientes, digamos. Porque si es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta la... Y acá creo que es una gran diferenciación o una bolsa grande entre los que son puntuales y los que se reiteran, ¿no? Los que son diarios. Pero bueno, ruidos molestos, mascotas y el mantenimiento de las zonas de espacio común dentro de los edificios o complejos habitacionales aparecen como los temas, de alguna manera, de la Defensoría del Vecino, de mayor tensión, ¿no? En la convivencia. ¿Mascota dijiste? Sí, señora. Mirá, Carlos nos dice, buenas, acá en un barrio de Las Piedras los problemas de vecindad son los perros que ladran infinitamente. Y también la pendejada con las motos, dice, con escape libre, lo que hablábamos más temprano, el ruido de las motos son una plaga. Lo de las motos es una epidemia nacional que nadie controla. Mirá Tincho Rossi en YouTube también. Tener en cuenta que la mayoría de los reglamentos de copropiedad no aceptan mascotas, pero ahora están obligados por ley. ¿Qué onda con eso? Pregunta Tincho. Bueno, la ley no está totalmente, tiene media sanción en realidad, y es una ley que pasó por diputados, iba a pasar al Senado. Después, sobre el final, les vamos a contar qué pasó con ese proyecto de ley. Pero lo cierto es que las fuentes de conflicto abarcan varias miradas aún sobre un reglamento en común que fue consensuado previamente. Sí, y esas miradas tienen que ver muchas veces con la edad de los vecinos, ¿no? Claro, ¿lo escuchamos? Dale. Lo que tiene que ver con los horarios y los ruidos molestos, ¿no? Es un gran paraguas. En realidad, para vos puede ser un ruido molesto que yo escuche música clásica, y para mí puede ser un ruido molesto que vos estés escuchando el informativo. Entonces, bueno, muchas veces lo que termina su explicitación de alguna de estas dificultades, en realidad nosotros sostenemos que esconde otras cuestiones. Por ejemplo, las miradas generacionales, los horarios, ¿no? Lo que un estudiante, no sé, de arquitectura es probable que tenga que trabajar toda la noche haciendo alguna entrega. Bueno, si vive al lado de una persona que ya está jubilada, que tiene otros horarios, ambos podrían estar en el marco del propio reglamento, pero claramente la mirada sobre el diario vivir son distintas. La otra cuestión vinculada, por ejemplo, con las mascotas. En el reglamento a veces está una o dos mascotas, etcétera. Digamos, las reglamentaciones son bien variopintas, pero bueno, después cómo alguien hace del cuidado de su mascota es otra complicación. Entonces, incluso alguien puede tener mucho cuidado con la mascota y puede generar molestias, por ejemplo, porque el perro sale, no sé, 10 veces al día. Sin embargo, otra persona puede tener el perro encerrado y tener alguna cuestión precisamente de no cuidado del bienestar del animal. Entonces, de nuevo, empiezan a surgir conflictos, en este caso, vinculados con las distintas miradas que pueda haber sobre el caso del bienestar. Y después lo otro que tiene que ver con los mantenimientos, que ese es otro paraguas, mantenimiento del edificio, digamos. Nosotros hemos recibido asuntos vinculados con personas que incorporan aires acondicionados, eso está todo reglamentado en general en los edificios y también en la normativa departamental. Pero bueno, el lugar en el que están, la perspectiva estética de la cuestión, el desagüe y a dónde derivan las aguas y demás, son todas fuentes de conflicto. La enorme mayoría, lo que nosotros entendemos a través del proceso de mediación que llevamos adelante en la Defensoría, de estos conflictos cierran miradas distintas del reglamento o perspectivas distintas sobre un mismo texto, formas de vida distintas, digamos, pero además encierran otros problemas de convivencia en términos de pensar que todas las personas se tienen que adecuar a mi forma de vivir, digamos. Cuando la nena quiera caminar, se echa a andar y se caiga al tropezar. La nena no llora, y ojalá que no llore porque en algunos edificios se arma un problemón, ¿no? Sí, recordemos que estamos hablando de edificios. Sí, ahí va, ¿no? Porque claro. Problemas entre vecinos hay un montón. Típico es el asado que lleva humo a la casa de al lado y molesta toda la ropa tendida. Por ejemplo, ese es el típico, ¿no? Totalmente. Tengo muchos mensajes al 092-690-690 y cada vez que hago un refresh entran más. Mirá este, por ejemplo. En mi edificio hay una vecina que es millonaria, dice el 200. Tiene un chongo, tipo seguridad de boliche, que no trabaja y solo se
dedica a hinchar a los vecinos. Y ella, por supuesto, le da bola en todo. Ella trabaja 12 horas por día mientras el nene molesta. Hay que ver qué significa el nene molesta, ¿no? Claro. Insoportables, gracias, dice Manuela. Mirá, Lo mirá que lo me que mata dice. es el uso del lavarropa en el edificio. Mirá. Se supone que tenés unos minutos entre que lava y sacás para que el otro lo use. Ah, esos que tienen los lavarropas Compartido. comunes, ¿no? Claro. Un domingo bajé 5 veces y nunca pude lavar y arrancar el lunes con ropa limpia. La que puso a lavar nunca sacó su ropa. Las pero ahí la ganas, sacás. las ganas que tenía de meter mano y sacarle la ropa, pero Sí. claro, de hacerlo yo soy el atrevido, dice. Bueno, No, está. ya que está la cuelga también. Consideración cero con el vecino. Días atrás pasó lo mismo y se armó cocoa entre vecinos. Mira, Susana dice, Dale. yo prefiero que ladren los perros y no los gurises insoportables. Y es increíble porque el tema de los niños se reitera y lo van a ver, lo van a escuchar más adelante, ¿no? Y me quedo con algo que también decía Laura esta mañana en el pase con respecto al tema de vivir en una cooperativa donde mucha gente se conoce. Seguramente sea así, también pasa en otros edificios, pero es verdad cómo el relacionamiento y el conocer a una persona hace que vos sepas que lo que puede llegar a ser en principio un ruido molesto, me lo contaba Arbulo fuera de micrófono, se trataba de una persona que la estaban trasladando a un hospital, por ejemplo. Claro. Y eran las 3:00 de la mañana, mirá el vecino de arriba el ruido que está haciendo y el pobre hombre se lo estaban llevando, ¿no? Pasa que ahí los van con los dos, porque también el de abajo no tiene ni idea de lo Sí, que claro, está pasando, claro, ¿no? claro. Yo el otro día Yo me qué sé. desperté un domingo, 6 menos 10 de la mañana, con un ruido que era como un martillo. O sea, Sí. si es, Claro, si claro, es- claro. si es cero, si era un martillo es para matar a Es alguien, muy ¿no? raro, 6 ¿no? menos 10 de la Mirá mañana. el 051. No sé si a qué era, Mirá el pero- 051. Y es rediscutible esta Sí. también. Sí. Hablen del olor a marihuana. Dice, fuman adentro del apartamento, pero el olor se esparce por todos los apartamentos del piso. Es insoportable el olor, dice el 051. Sí, acá también hay Con el otro que pucho dice lo debe pasar mismo. lo mismo, Eso, ¿no? dice, Claro. yo le agregaría el cigarro y el porro. En mi Claro. caso vivo en un edificio, vecinos fuman para afuera de su ventana, dejando su casa, su humo y la brisa y el viento traen para adentro de mi casa, que no fumamos, ese olor asqueroso, tóxico, y queda todo en la ropa, Pero cortinas, hay muebles, ahí sofá. una, ¿viste? Fuma el Ay, del sí, 102 claro, y queda re loco hasta el del 301. Entonces en un momento es tipo... Acá el 590 dice, buen día, en mi caso yo vivo en Las Toscas, el problema que tengo es con mi vecina que no le gustan los perros, pero las hijas le regalaron 2 para que no se sienta sola. No le presta atención nunca y se pasan ladrando sin que nadie los haga callar. Buen día, la Defensoría del Vecino. No comprendo su función, dice Beatriz. Recepcionar denuncias. Vas y te dicen que lo arregles tú mismo con tu vecino. Bueno, sí, puede ser. Se supone que tiene un papel de intermediación. en Es todo así, esto, ¿no? Daro, vivo emporrado. ¿Por voluntad propia o Claro, voluntad pero ajena? no, claro, bueno. También yo quería decir una cosa, porque este Dale. tema que viene ahora surgió a raíz de una denuncia que recibimos aquí en la radio, que no pudimos comprobar. ¿Cómo fue la donde- denuncia? ¿Cuál fue? Contalo vos, contalo vos, Claro, contalo vos. se hablaba de un edificio de unidades exclusivamente, o sea, de apartamentos exclusivamente en alquiler, ¿no? Aquí en Montevideo, y que supuestamente el reglamento no permitía que habitase en ese edificio ni bebés ni niños. Lo cual resultaba bastante extraño. Así que se lo preguntamos O sea, a una Arbulo. denuncia en el edificio o un reglamento de copropiedad que No, un prohíbe... reglamento No, no, de un copropiedad. reglamento de copropiedad. O sea, y si vos tenés una pareja y llegan a quedar embarazados, ¿qué pasa? Claro, ¿Tienen por que ir? ejemplo. Y Se la parte- Pero además, perdón, hay gente que paga a la... Si vos ponele, cobrás una herencia o metiste algo y pagás la anualidad del alquiler, ¿entendés? Sí, claro. No, pero además la Constitución habla del derecho a la vivienda. Y yo quiero suponer que la Constitución está por encima de un reglamento de Es lo que copropiedad. decíamos al Que- principio. Claro, que fue lo que le preguntamos a Arbulo precisamente. ¿no? Pará, ¿se lo preguntaste Sí. esto? A ver qué dijo. No nos ha llegado explícitamente que esté prohibido o que no se acepten a alquilar a niños y demás. Primero, en realidad, ningún reglamento interno puede estar por encima de la ley y mucho menos por encima de la Constitución. Es un derecho constitucional la vivienda y demás. Entonces, ahí hay algún problema. No me asombra, te diré. No me asombra porque, bueno, nosotros lo que sentimos, y esto tiene que ver con cambiar la forma de convivencia que tenemos en nuestros barrios, en nuestros edificios, cada día más aparecen aspectos de este estilo. Bueno, no me gusta la composición de la familia, no me gusta que tenga un perro grande, no me gusta que el niño juegue al fútbol en la vereda. De hecho, nosotros tenemos reclamos pidiendo el cierre de jardines de infantes, porque no me gusta que los niños jueguen en patio. Me molesta que a las 3 de la tarde o a las 4 de la tarde un
grupo de niños se junten en la placita interna de nuestro complejo. Ese tipo de circunstancias aparecen. No llegan a la prohibición del niño, pero aparece como esta cuestión de decir las prácticas de los niños son prácticas molestas y las quiero lejos de acá. Eso, por eso no me parece sorprendente, digamos. ¿Y cómo se resuelve eso? Bueno, nosotros creemos que, entre otras cuestiones, lo primero es que hay que asumir que es un problema, que esto de distintas perspectivas sobre una misma situación, en términos de convivencia, es un problema, sobre todo porque muchas veces la forma de solucionar las diferencias terminan siendo formas violentas, y lo vemos cotidianamente. El enojo entre dos vecinos por dos mascotas, o por dos niños jugando, o por las edades, o por lo que sea, la fuente, muchas veces terminan en actos de violencia. La violencia sea sustituida por el diálogo. Avanzar en términos de diálogos, muchos edificios no tienen la práctica cotidiana, por ejemplo, de las asambleas o de los talleres o de los espacios de encuentro. Y cuando surgen estos conflictos, bueno, surgen después de todo un proceso de complicación, ¿no? Aquello que se podría haber solucionado desde el diálogo en términos de interpretar cuál es la forma de vida de la otra persona, cuando aparece a la luz, aparece en términos de ya no diálogo. Nosotros hemos tenido reclamos en términos de ruidos molestos a las 3 de la mañana y resulta que esos ruidos molestos era una persona moviéndose en su casa para ir a recibir una atención oncológica, digamos. Bueno, si yo me entero cuál es el marco en el que generan esos ruidos, quizás la interpretación mía ya no sea está haciendo este ruido porque me molesta, sino es, bueno, está teniendo una atención de salud. Hemos tenido, increíblemente, reclamos por bebés llorando. Bueno, el bebé no deja de llorar y tiene 3 meses. Parece que entonces la convivencia se tiene que profundizar en términos de diálogo, volver a prácticas, como te decía, de asambleas, de talleres, de encuentro, recuperar la vida de barrios, digamos, y no seguir en esta lógica de estar encerrados permanentemente. Tengo una mascota que desde pequeño ha estado a mi lado. Él me ha visto crecer y de mí no se me ha apartado. Él me enseñó a ser responsable y tenía lealtad y por supuesto también el concepto de... Bueno, muchos mensajes que llegan en el Sí, 092-690, en el chat de YouTube, hay de todo. Buen día, yo vivo en propiedad horizontal, somos 3 apartamentos. ¿Rigen también esas normas? Mi vecina, por ejemplo, no tranca la puerta principal y si la encuentra trancada se enoja. Esas cosas de sentido común, marché, ¿no? Pregunta alguien. Vivo en una cooperativa de vivienda, el vecino de al lado, dale con la música 3 veces, le avisé, a la cuarta, lo dejé durmiendo, se terminó el problema. Buen día, yo Acá prefiero... está lo de resolver las No, resolver yo los tengo problemas, ¿no? pegado atrás de mi casa, tengo un local de una organización, no importa cuál, que hace, claro, viene de fin de año y todos empiezan con los festejos y todas las noches hay jodita. Claro. Pero bueno, ya cuando sabés más o menos que viene, ya te preparás y si es más si termina, yo que sé, a las 11 de la noche es una cosa. Después ya cuando siguen hasta las 4 de la mañana hay veces que te querés morir. Estoy en un apartamento interno, 6 apartamentos, en un pequeño pozo de aire, hay de todo, mascotas, gritos, portazos, mucha ignorancia cuando les decís algo se enojan y los propietarios que alquilan son otro tema, solo te meten a cualquiera y arreglate. Sí. Y se arruinan las mejores relaciones también, estas cosas terminan rompiendo todo, ¿no? Hay algunos mensajes que hablan de los ruidos sexuales también en los todo edificios. Un tema también. Ojo, no, y también pasa mucho que cuanto más nuevo es el edificio, más finitas son las paredes, sí, ¿no? Total. Bueno, claro. Porque no es lo mismo ruidos sexuales a cualquier hora de la madrugada es un tema recurrente. Sexuales y en general, en ¿no? general, pero los bueno. ruidos con las paredes finitas, que vos, el microondas, el del cuarto pone algo en el microondas y el del sexto escucha cuando está pronto. Sí. Alguien dice por acá, en Bélgica después de determinada hora no se puede ni tirar de la cisterna. Es horrible, a los uruguayos no les gustan los niños en los edificios. De paseo en Cuba, que adoran a los niños, a mi hija de 1 año y medio, le daban para jugar hasta las llaves de las cajas registradas en el, hace una referencia. Somos un país de amargados, dicen por acá. Yo tuve una situación con una vecina, yo viviendo abajo, ella arriba, que regaba sus plantitas del balcón, pero de a baldazos. Entonces me mojaba todo y yo siempre entraba y todo mojado. Dice, pero no llovió, ¿y por qué tengo que tener todo mojado? Porque si una cosa es que si llueve uno se la banca. Y la discusión era terrible. Pero si igual se te moja cuando llueve, me decía. Sí, pero una cosa cuando llueve y otra cosa cuando me lo mojas vos. Sí, el problema de los gatos van a mi jardín y rompen todo, hacen necesidades. Y si decís, sos mala con los animales. Gracias, dice alguien acá. Sí, claro, hay mucha también incapacidad de recibir, ¿no? Las cosas que molestan al otro. Nos gana la intolerancia y así
así estamos como sociedad, cada uno mira su propio ombligo y se olvida que hay otros por allí, y de menor a mayor seguimos escalando la falta de tolerancia, la violencia, y de así arreglar las cosas. Escúchame, a balazo, dice. Terrible. Hablaba, bueno, Esto lo también ha dice pasado Ana. lamentablemente, hablabas de los gatos, ¿no? Volvamos a los animales. Sí, volvamos al tema mascotas. El Dale. año pasado, en abril del 24, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que anula cualquier reglamento de un edificio o cooperativas de vivienda que prohíba que vivan mascotas allí. Sí, se prohíbe prohibir. Ese era el Exacto. espíritu del proyecto, propuesta que había sido presentada ya en el 2021 por el diputado del Partido Colorado, Juan Moreno, pero su aprobación se demoró por falta de acuerdos y recién en el 2024 la Cámara de Diputados le dio media sanción. Pero lamentablemente el diputado colorado Juan Moreno, de 43 años, falleció Sí, en este el mes de año. octubre de este año. Muy Sí. joven. El proyecto tiene, como decíamos, la aprobación en diputados, pero no llegó a ser ley porque no se discutió en el Senado y quedó para ser tratado en esta Y por legislación. lo que entiendo, Sí. nadie levantó el guante tampoco. Bueno, en ¿no? realidad el senador Ojeda, tengo Ok. entendido que sí levantó Que le el guante, interesa. que le interesa. Todos sabemos que Ojeda siempre habló de adoptar Sí. una mascota. Sí, ¿Se acuerdan lo claro. que fue la Siempre no, en la campaña. En la Bueno, campaña, en la claro. campaña, por lo menos, ¿sí? De hecho, después Eh, dejó de hablar también, sí, ¿no? Claro, pero el proyecto nunca pasó al Senado, se perdió en la legislatura anterior y por lo tanto en esta hay que arrancar de cero. Por eso es que puede haber una confusión con respecto a que el proyecto fue aprobado. No llegó a tener la sanción definitiva, sí pasó por la Cámara de Diputados. Pero ¿y el votado en diputados qué decía? El proyecto decía concretamente... ¿O qué modificaba de alguna manera? El texto votado modificaba la Ley de Protección, Bienestar y Tenencia de Animales, facultaba a las asambleas de copropietarios Ok. en los edificios a dictar los reglamentos internos y o resoluciones que consideren necesarias para regular la tenencia de animales de compañía, los que deberán ser debidamente inscriptos en el Registro Nacional de Animales de Compañía, que está bajo la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y quien no lo inscribiese a estos animales iba a tener una multa de una unidad reajustable, que son algo así como 1.800 Ok. pesos, ¿no? Claro. Por mes. La norma anularía cualquier cláusula de reglamento de copropiedad, de estatuto, reglamento interno o resolución de cualquier asamblea de edificios y cooperativas de vivienda que establezca directa o indirectamente la prohibición de tener animales de compañía. Sí, Sí, pero pero tenía una una particularidad, anulación, claro. ahí va, que no iba a ser retroactiva, o sea que los De ahí contratos para de adelante. propiedad horizontal que establecieran estas prohibiciones antes de aprobada la ley iban a seguir vigentes. En su momento el proyecto se aprobó con 64 votos en 65. ¿Quién votó en contra? Bueno, fue el diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez. Yo hablé con él en el día de ayer, le ¿Y por pregunté qué por votó qué en había contra? votado en contra y él argumentó que si bien la propuesta tiene un fin loable Sí. y en lo personal además, él me dice, yo soy amante de las mascotas, de los animales, pero que el hecho de que la ley sea de orden público implica que no puede haber modificaciones en contrario a través de un acuerdo entre las partes, por lo cual se estarían, a juicio del legislador, restringiendo derechos. Y él dice, yo apuesto a que el legislador en realidad lo que tiene que darle es herramientas a la gente para que entre ellos puedan negociar, tratándose en este caso de copropietarios. Pero y hoy nos están restringiendo derechos también en ese Y bueno, camino? de alguna manera sí, lamentablemente no pudimos contar con la palabra grabada. Bueno, pero está bien, por lo menos tenés el argumento. argumento. Pero lo comenté con él porque me había llamado la atención Porque votara en contra. que alguien votara en contra de este proyecto. Una enormidad de mensajes, ¿no? De situaciones increíble. particulares. Sí. Leo una. Yo vivo en propiedad horizontal, la azotea del último apartamento y el mío se divide por un tejido. El mismo lo puso el vecino. Se comió una parte de la nuestra. Además de eso se hizo otra pieza arriba, lo cual anuló su desagüe. Todo lo que tira ahí va para el nuestro. Es una lucha constante. Cada 6 meses tenemos que cambiar la membrana de nuestro lado porque todos los productos químicos que utiliza para lavar su lado, bueno, caen al de él, ¿no? O sea, ese tipo de decisiones de vecinos que terminan afectando al otro. Totalmente. Bueno, una cantidad de mensajes. Sí, hay cantidad, hay gente que está hablando también con respecto a que cuando se dan los casos de alquileres, que no se detienen en a quién se lo están alquilando, porque bueno, después particularmente, lo que pasa es que es muy difícil saber, ¿no? Yo puedo llegar, ser aparentemente un buen inquilino y después hacer cualquier cosa, ¿no? Inquilino o propietario. Mirá, ¿no? este mensaje es la palabra que nunca escuchamos cuando nos quejamos de esto. A Escuchá. ver. Trabajo en la constru. ¿Está? Estamos haciendo una reforma y la verdad a veces hasta culpable me siento sí. con los ruidos y Claro. el polvo que le hacemos a los vecinos. Ah. Pero bueno, dice, hay que apelar a su comprensión, ya me he comido alguna puteada, Sí, dice sí, sí. Cristian.
Es que esperás a que sea domingo para poder dormir. Yo los sábados a las 7 de la mañana ya tengo una obra atrás de casa que está salada. Sí, yo tengo muy buenos vecinos, pero mi llegada al edificio fue un poco compleja, porque yo pensé que había 2 ascensores, confundí una puerta, que era la puerta en realidad de la sala de máquinas del edificio, y pensé que había otro ascensor y dije, voy a utilizar ese, no vamos a tener problema, pero no, hay uno solo. Y había mucha gente mayor en el edificio y la verdad que les ocupé durante un par de horas el ascensor, recibí todo el cariño en ese momento. Acá hay alguien que cuenta que donde vive alquilan a personas que son deliveries y trabajan de madrugada. A la hora que llegan, prenden las lavarropas que tienen en la azotea y dan al fondo del edificio, centro de la manzana, hacen ruidos impresionantes. Fuimos a la intendencia, a la defensoría del vecino, nos dijeron que nos arregláramos entre nosotros. Y sí. Hay Señores, que ponerse de acuerdo. 11 Qué de la bonita mañana, vecindad. 11 de la mañana, 33 minutos. Informe a cargo del señor José Pepe Sena, que generó muchísimos mensajes de la gente.